Vamos. Ya. Miguel, ¿podrás tú compartir la pantalla? Que a mí no me... Dale, yo lo comparto. ¿Quieres el PDF? Sí. Primero el PPT. Ya, nosotros de lo último que hicimos o de lo que mostramos el sábado, en realidad mantuvimos los mismos puntos de análisis que teníamos, pero lo que hicimos fue replantearlo o expandir nuestros horizontes en base a los temas que teníamos. O sea, quisimos primero... Miguel, avanza un poco, pero más adelante, porque esos eran los conceptos. Entonces después hicimos como reinterpretar esto con imágenes, y por ejemplo en los temas que venían después, por ejemplo en el de las emociones, sí, en el de las emociones nosotros inicialmente habíamos tomado unas pocas, que son las del primer recuadro, pero después en realidad hicimos un análisis con el resto de las emociones que hay, porque no son solo una, y también hay fusión, o sea, como que siempre hay mezclas de cuando uno fusiona dos emociones y aparece una tercera. Entonces, en realidad estábamos dejando afuera un espectro súper amplio, y eso era lo que también nos hacía que hubieran tantos como actos o necesidades que también no nos calzaran en ninguna de las que teníamos, porque en realidad no aplicaban. Entonces, es por eso que, bueno, de a poco nos fue saliendo como esta estrella, en donde pusimos, o sea, teníamos las principales, que eran la alegría, el asco, la ira, el miedo, pero también dentro de esas mezclas van apareciendo estos otros conceptos que fueron los que fuimos analizando, y que en la segunda lámina del brainstorming aparece como más, o sea, que aparece como esa estrella, y alrededor fue que fuimos como poniendo los actos y las necesidades que íbamos teniendo. Avanza la otra, por favor. Miguel, gracias. En la de los sentidos fue algo similar. Nosotros habíamos inicialmente tomado solo los 5 sentidos, pero en realidad nos dimos cuenta que, bueno, aquí pusimos algunos, que son la percepción, el equilibrio y el kinestésico, pero en realidad hay muchos más. Entonces, o sea, nos dimos cuenta de que es lo que sucede. Nosotros normalmente no nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos percibiendo, o cómo percibimos la realidad, porque en realidad ni siquiera nos hemos puesto a pensar a través de qué es lo que lo miramos, ¿sí? Entonces aquí también nos dio como, o sea, nos dieron distintas conexiones a las que teníamos inicialmente, y que también nos hicieron como entrelazar de una manera distinta. Dale al otro, por favor. Ya, en este, que era el vital, nosotros habíamos agrupado de lo que era como en prioridades hacia el ser humano, inicialmente desde lo que era más prioritario hacia afuera lo que era menos prioritario, pero en realidad no habíamos evaluado tan bien esas prioridades, porque al fin y al cabo eran las cosas que uno deseaba priorizar, pero no necesariamente eran todas las necesidades básicas las que estábamos considerando. Es como, no sé, por ejemplo, habíamos dejado afuera el miedo, el asco, y en realidad a lo mejor el miedo es una necesidad igual importante para el ser humano, porque es lo que a lo mejor, no sé, lo va a ayudar a proponerse metas, a seguir adelante, a hacer cambios. Entonces estábamos evaluándolo de otra manera, y ahí es donde sale la segunda lámina, en donde hicimos como más o menos una especie de anillos o torbellinos, en donde sí tenían, o sea, sí consideramos estos aspectos para poder modificarlos, ¿ya? De esta manera nos dimos cuenta, y sumando todo este tipo de análisis por separado que hicimos, como enfocándonos en los distintos puntos, es que nos sale o nos damos cuenta de que hay como especies de relaciones que forman núcleos, ¿ya? No sé si Roberto quiere entre medio explicar esta, que la entiende o la tiene más clara que yo. Roberto, Sí. por ahí. Bueno, para como contextualizar un poco el desarrollo de las ideas, fue siempre de una manera propositiva de todos, en una conversación. Generalmente estuvimos siempre conectados todos, o la mayoría del grupo,
y frente a eso también nos hizo replantearnos más de alguna vez, no solamente el tema de las emociones, de las sensaciones y qué es lo que era emoción, qué es lo que era una sensación, o qué es lo que era prioritario, o qué es lo que era vital, sino que también nos hizo plantearnos cómo se construían todas estas relaciones de conceptualización o de conceptos en palabras. Y básicamente encontramos que había una matriz que podíamos ocupar y que podíamos ocupar infinitamente, y ahí podíamos divagar mucho rato sin concluir quizás nada, o finalmente no había nada que concluir más que entender una manera colectiva de pensar sobre una idea. Y sobre esa idea colectiva nosotros encontramos esta malla que ya veníamos hablando. En lo particular en esta imagen, bueno, aparece la comunidad en el centro, la más chiquitita de arriba. En la esfera más chica de arriba aparece en el centro la comunidad como el ente que rige, digamos, en especial a esa esfera, pero nosotros también podríamos quizás meternos en una de estas esferas y profundizar quizás en otra, no sé, pues en este caso hicimos el ejercicio con una emoción, con la emoción del éxtasis, y empezamos a ver que el éxtasis se relacionaba también de otras formas. También hicimos el ejercicio con necesidades, con otras necesidades mucho más, como se podría decir, más vitales, como las de la misma sociedad, pero en esta en particular era ver hacer el juego de cómo se van armando estas relaciones, cómo el éxtasis tenía algo de alegría, algo de placer, de asombro, de suspenso, de intriga, de euforia, y cómo a la vez, si es que yo me pongo a bucear y veo la alegría, cómo se ramifica, y podía ver que había deseo, que había alegoría, que habían varias cosas que circundan a la alegría y que se van conectando. Entonces esta esfera de alguna forma va como permitiendo construir a través de una idea o de un objetivo, como el encontrar de qué forma construyo quizás yo, en este caso, mi emoción del éxtasis. Y así también nosotros empezamos a encontrar que cada uno podía, hicimos el ejercicio, cada uno podía bucear en una de estas emociones, sentidos o no sé, microtendencias, cualquiera de estas podía llevarnos a este gráfico a poder desmembrarlo para poder comprenderlo. Eso, básicamente Yo eso es quería, como... yo quería agregar algo también, Martín. Lo que yo quería agregar es que, un poco para recalcar un poco y ayudar un poco a entender también por qué nosotros en nuestro trabajo damos tanto énfasis a las emociones y a los sentidos. Y digamos que en los inicios de este trabajo grupal, nosotros con nuestro grupo fuimos más allá de la lluvia de ideas y del brainstorming que hicimos, también hicimos como un análisis de los distintos conceptos iniciales y llegamos como a una conclusión entre todos de que en el fondo las emociones son, como mostraba una de las, creo que es la tercera diapositiva del collage con fotos, en las que las emociones son como el elemento como propio del individuo, y de alguna manera los otros conceptos tienen que ver más con la microtendencia, los actos sociales, los no lugares, tienen más que ver 10 con una idea de minutos. sociedad más grupal. De esa manera, las emociones van funcionando como un conector entre el individuo con la sociedad y sus distintas actividades. Es por eso, en el fondo, que nosotros ocupamos las emociones como uno de los principales temas de análisis en nuestro trabajo. Dale, que alguien más comente algo. Ya. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sigo yo? Ya. Bueno, entonces nosotros nos dimos cuenta de que finalmente, como por lo que decía Martín,
las emociones y, o sea, y los sentidos, que eran los que habíamos analizado, sí los podíamos relacionar con todo lo que tiene que ver con la sociedad, pero terminan siendo un filtro de cada persona, de cómo percibe la realidad en la que vive, cómo concibe la arquitectura, los no lugares, cómo necesita las cosas, porque también van variando dependiendo de cada persona. Entonces, por eso es que nosotros pensamos en esta idea de que hay un núcleo que se puede interconectar con todos estos conceptos de actos, de espacios, de necesidades, y que estos, de alguna manera, son como filtrados a través de los sentidos de cada persona y las emociones que puedan haber de cada persona hacia ellos. Por eso es que probablemente nada de esto es bueno o malo, pero sí, cuando pasan por una persona se polarizan y como que tienden uno a darle un criterio. O sea, como que de repente uno puede decir, no sé, una calle sin salida es un espacio que o sea, un no lugar y que a lo mejor es inútil, pero probablemente para otra persona puede ser algo bueno, puede ser un espacio de juego, porque finalmente como que como que esas agrupaciones también tienen que ver como con la experiencia y con lo que a uno le provocan. Entonces, en la siguiente lámina, nosotros propusimos, esto es como más visual, pero es la idea de que existe como un núcleo, que es como toda esta sociedad que nosotros vamos armando con todos estos conceptos, y que alrededor de ellos, como si fuera un átomo, están alrededor como todas las emociones que están haciendo también conexiones entre ellas, y que hacen que uno conciba y se arme una forma de lo que es la realidad y la sociedad misma. Porque también creemos de que en base a eso es donde están como las propuestas, o sea, lo que uno ve en el futuro, es como, yo concibo cuál es la realidad hoy para, no sé, proponer lo que voy a hacer después, o cómo voy a hacer, o cómo voy a armar mi vida más adelante. ¿Sí? No sé si hicimos un video también, que lo podemos mostrar. Por ahí, Miguel. Vamos, Miguel, el mago de los controles. ¿Tiene audio el video? Sí. No se escucha. No, es que no se va a escuchar pero veámoslo sin... Tiene la música de Roberto Carrasco. Bueno, igual está en el drive. De todas formas, entonces vayan explicándolo un poco. Básicamente, bueno, el video es como un resumen, finalmente, de todo lo que señaló Maricel, Martín, Roberto también. En el fondo, bueno, parte con esta gran expectativa, que es lo que acaba de comentar un poco Maricel, de la manera que tenemos todos de ver ciertos lugares y que no todos también lo vemos de la misma manera. Acá en esta órbita, ¿cierto? El principal de esta, bueno, es la sociedad, y que dentro de la sociedad también existen órbitas, como le llamamos, que tienen gustos, sentidos, miedo, ira y también decepción, y van jugando entre ellas. Bueno, esta fue la manera más gráfica que le quisimos dar a todo el ejemplo, finalmente como un átomo, y dentro de todos estos conceptos van orbitando dentro del núcleo. Este núcleo puede o no estar configurado con un concepto. Por todo lo que dijo anteriormente la Maricel, que existen variadas emociones, variados sentimientos, variados puntos de vista. Y hay un poco de texto para un poco dejar a la reflexión, digamos. Me quiero referir al texto final. Trabajamos con la palabra sensación, que es un tema de lo que se ve a través de los sentidos, las emociones, cómo la persona se adapta al entorno, y los sentimientos, que son estados de ánimo.
Y fue un ejercicio bastante interesante que lo hicimos tipo 3 de la mañana anoche, donde esta lluvia de ideas, en el fondo como un cadáver exquisito, yo creo que fueron más de 100 frases que escribimos y fuimos actuando todos para llegar a esta frase final. Y pienso que esta frase final es como un atisbo de nuestro manifiesto del autoencargo o el inicio de eso. Eso quiero aportar. Quedan 4 minutos, por si alguien quiere aportar algo más. Nicole está escribiendo algo. Román, ya. Bueno, yo quisiera dar mi percepción con respecto al trabajo. Lo conversamos en su momento y fue producto de debate, ¿cierto? Este trabajo en algún momento, en este momento nos toca en una etapa de nuestras vidas que estamos súper sensibles bueno, estamos todos como relativamente en un encierro. Y lo debatimos harto con respecto a que este momento el cual estamos viviendo quizás nos hizo aflorar y darle la importancia al tema de la emoción y a los sentidos, porque quizás al principio no estaba tan marcado el tema de las emociones, pero después lo fuimos analizando con los compañeros y de alguna forma nos dimos la oportunidad de explorar el mundo de la emoción y los sentidos y darle la importancia que ellas se merecen, ya que el ser humano por naturaleza tiende o necesita de los sentidos y de las emociones para poder vincularse y conectarse con el resto de las personas. Y esto de alguna forma nos fue abriendo un campo de acción que porque fue súper rica. Hubo varios debates con respecto a esto, con lo que eran emociones, porque tuvimos que empezar a entender un poco cómo se cruzaban estas emociones y cómo nos tocaban a cada uno, porque obviamente historias de vida y cada uno de alguna forma las percibe de distintas formas, entonces fue harto producto de debate esta conexiones o conjugaciones de sentimientos, de sensaciones y de emociones que obviamente no son todas distintas, pero de alguna forma todos las sentimos de diferentes formas. Entonces, de alguna forma yo lo que rescato es que el grupo en sí se dio la oportunidad, el espacio y el tiempo para explorar sobre el tema de las sensaciones y de las emociones. Eso. Perfecto, y así concluimos con los 20 minutos. Pasamos a la parte de debate. Preguntas a vuestros compañeros, dudas que os hayan quedado sobre su investigación, preguntas que quieran dejar en el aire para debatir. Oye, ¿han leído algún autor que haya planteado la idea de que la arquitectura debe emocionar? ¿Quién? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Yo no he escuchado eso, pero me hizo ruido y como que recordé algo que un profe alguna vez me dijo, que me decía que la arquitectura siempre tenía que tener un regalo, que siempre había como un lugar para un regalo en la arquitectura, que ese regalo igual finalmente conectaba con la parte sensible, con las emociones, con los sentidos de cada persona. Ese profesor no era Ricardo Castillo, supongo. No, me parece que era Eduardo Rojas, Premio Nacional de Arquitectura. Sí, de Chiloé. Exacto. Y él bueno, lo que hace él como arquitecto es súper sensible, porque él hace el rescate insular, donde de alguna forma restaura al principio, en su primera etapa, iglesias de Chiloé, lo que lo lleva a replantearse la arquitectura vernacular y comienza a
cambiarle el destino a ciertas obras antiguas de la arquitectura chilota, y con esto logra como sensibilizar también al habitante sobre el patrimonio cultural arquitectónico de Chiloé, pero en particular a mí lo que más me llama la atención de esto, de la exploración de él en la parte sensible, es que él termina concluyendo que finalmente lo importante dentro del patrimonio, el patrimonio cultural chilote, no está construido por iglesias de madera. Eso es la edificación. Pero lo sensible es que es la comunidad que hay detrás de esa iglesia. Es decir, que finalmente el patrimonio es la comunidad que alberga la historia de un lugar. Y también me hizo harto ruido, alguna vez estuve viajando como por Asia y me llamaba mucho la atención que en algunos templos, sobre todo en Tailandia, en Laos, en esas partes, si algún maestro construía una pieza y este templo tenía, no sé, 1500 años, durante esos 1500 años, la familia de ese maestro artesano tomaba, digamos, la posta, y para restaurar esa iglesia se llamaba a la misma familia de la persona que la había hecho originalmente. Entonces habían museos donde la misma pieza estaba hecha por 5 o 6 generaciones de esta familia que había construido ese templo budista. Entonces también hablaba un poco de que el patrimonio, o que lo sensible dentro de, podríamos decir, de la arquitectura religiosa o espiritual, como la quieran llamar, estaba en las manos de las personas que estaban relatando la historia de un pueblo. Eso fue una reflexión sobre la parte sensible de la arquitectura. Me hizo recordar, profe. Ya. ¿Alguien más? Yo, Iván, ¿puedo hablar? Pero por supuesto, pues. Sí, yo creo que la arquitectura, o lo que decías tú de los arquitectos, yo creo que es súper importante son esas emociones positivas. Por ejemplo, no es lo mismo entrar al Costanera Center, que yo lo encuentro un templo del consumismo, y como arquitectura no me emociona, digamos, que estar en el monasterio benedictino. Entonces, el arquitecto que logra emociones positivas es súper importante, porque lo que se hacía en los inicios del atisbo del manifiesto o el autoencargo es poder remover al ser, al interior nuestro, y sentir emociones en los espacios, ya sea por sus volúmenes, por la luz, el sonido, el tacto, el olor, etc. Yo creo que eso es importante dentro de la arquitectura, las emociones positivas. Ok, bien. ¿Alguien tiene alguna por favor, los demás pueden prender sus cámaras si quieren, y ¿alguien tiene alguna pregunta que hacerle al grupo, o alguien considera que algo de lo que ha dicho el grupo le hace sentido para su reformulación, para su manifiesto? Yo me quiero referir. Beto por acá. Hola. Hola, ¿cómo están, compañeros? No, a mí me hace mucho sentido y lo encuentro súper buen trabajo de pensar los sentimientos como parte de esta molécula. Yo quiero preguntarle si tomaron algunos como se concentraron más en los sentimientos, pero no el trabajo de como el proyectar, como la proyección hacia dónde cómo se va a ver, que la reformulación de esto como, bueno, parte de lo que nosotros fuimos tomando también, ese sentido de como línea de tiempo, como de un antes, un después, del momento, una proyección. Es como esto veo como bien concentrado en sí mismo, como una reflexión en sí mismo, como la molécula, pero no le logro el sentido a la proyección. No sé si se entiende. Algo te entiendo, Beto. Creo que de alguna manera nosotros igual nos ligamos harto a una idea que es el Big Data, que es como un gran almacenador de información, y es súper interesante como ver de qué manera esto, no solamente, por eso hablábamos de que nuestros modelos podían ser como
Nuestro modelo finalmente no concluye en nada interesante, así como algo que sea como la piedra filosofal o whatever, pero sí es como una manera de recopilar información o de almacenarla y darle una categorización a la información. Entonces, frente a esto, entendemos que nosotros tratamos de hacer un modelo que pudiera servir como para poder replicarlo quizás en varias o en distintas áreas. Como un modelo de parametrización, una cosa así. Sí, más que eso, yo creo que es como una lógica de pensamiento, así como decir, hay pensamientos que son mucho más rígidos, otros que se pueden relacionar, hay un pensamiento como donde o una idea que me da sentido en algo y que va de alguna manera desmembrándose y encontrando otras variables y que se pueden conectar no solamente a eso, sino que a cosas que quizás no tienen mucho que ver con lo que estoy analizando. Y así se va como diluyendo la información hacia otras áreas donde se puede perder y uno podría bucear y entrar también en esa base de datos y seguir como ampliándose. Esa es como una de las cosas. Estoy viendo que quedan 4 minutos de grabación. Yo me gustaría rápidamente, porque igual he seguido un poco el trabajo que han hecho los chicos, que me parece que es muy propositivo, da mucho lugar a la imaginación, pero quiero insistir un poco en la pregunta que hace Beto, porque no sé si yo la he entendido bien, pero yo voy a reformular otra pregunta que quizás también se asemeja un poco a eso. Vosotros habéis hablado de que es necesario, obviamente, identificar las emociones, porque muchas veces decimos que sentimos miedo y quizás no es miedo, sino que es rencor, o a veces confundimos las emociones y es bueno saber identificarlas todas, porque existen muchas, no solo 5 o 6. Lo mismo habéis hablado de los sentidos. Entonces se amplía el espectro y encontrabais que había cosas de la lluvia de ideas que tenían cabida una vez ampliado el espectro que antes no sabíamos que no tenían cabida. Por lo tanto, una buena línea de investigación. Habéis hablado de cómo yo interpreto las cosas que pasan en la sociedad y lo habéis expresado muy bien en ese diagrama. Cómo yo interpreto lo que no es lo mismo lo que te afecta a ti que lo que me afecta a mí. Marisel ponía el ejemplo del callejón, que a una persona le puede dar una sensación de inseguridad y otra persona puede pensar que es un lugar perfecto para tocar un instrumento por la acústica, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno interpreta la sociedad en la que vive según sus emociones, lo cual me parece súper interesante como conclusión. Habéis hablado de lo bueno y lo malo, lo que es bueno para ti no es bueno para mí, entonces lo bueno y lo malo desaparece y se transforma en una nebulosa que no es muy fácil de distinguir y que polariza. Por tanto, habéis hablado de que esto es más una cosa que orbita, lo cual también interesante. Pero mi pregunta, y que no hay jerarquías en estas organizaciones ni polarización, pero mi pregunta es, y la voy a dejar ya porque creo que quedan 2 minutos, bueno, si se puede responder, es, una vez que habéis hecho este estudio, cuando hicisteis esta manera de orbitar, ¿qué conclusiones, digamos, sacasteis? O sea, ¿qué cosas se apegaban a unos sentimientos? ¿Qué cosas se apegaban a otros sentimientos? De los otros temas, digamos, de los no lugares, del espacio social. ¿Qué conclusiones, digamos, más tangibles sacasteis de esto? Por ejemplo, a mí me gustaría quizás poner un ejemplo que en un momento alcancé a conversar con unos integrantes de un grupo. Por dar un ejemplo, hace unos años, en la comuna de Providencia, en el Parque Bustamante, se hizo una piscina hace muchos años, una especie de pileta que después se abandonó y se la tomaron finalmente la gente que practica skate, patines o bicicleta. Y después de unos años, más adelante, la alcaldesa Evelyn Matei empezó a generar un plan para demoler ese espacio y para demoler ese espacio y proponer cambiarlo a otro lugar y aprovechar ese espacio como un parque. Y en un momento, conversando con uno de mis compañeros, comentábamos de que en el fondo lo que estaba sucediendo ahí
es que había una confusión en cuanto a la percepción que tenían distintas personas acerca de ese lugar, porque para los usuarios que ocupaban el lugar era perfecto, ya lo habían adaptado, ya se lo habían apoderado, y en sus dimensiones, en su formato, en sus características físicas, era perfecto para lo que se estaba ocupando. Pero la alcaldesa de Patey lo veía como un no lugar, como un espacio que estaba perdido, como un espacio residual, y que lo correcto era reutilizarlo o reaprovecharlo. Entonces, en ese ejemplo, de alguna manera se van reuniendo estos distintos conceptos que aparecían en la lluvia de ideas. Están las actividades humanas,